Casi al final de su segundo viaje evangelístico, Pablo hizo una pequeña parada en Éfeso. Al despedirse de ellos dijo: volveré a vosotros si Dios quiere. Enseguida fue a Cesarea, Jerusalén, y por fin llegó a Antioquía de Siria, ciudad de donde había partido aproximadamente 3 años atrás. Y Dios hoy quiere que tú y yo meditemos juntos en el inicio del tercer viaje evangelístico de Pablo. Enhorabuena, disfrutemos la palabra, es la mejor decisión. Recordemos que orar nos hace bien. Sí, Dios, gracias, muchas gracias, porque tú estás con nosotros en todo lugar y en todo tiempo. Y ahora nosotros, junto con todos los que intervienen de alguna manera, te damos gracias y te decimos que las personas que han de escuchar esta audición son las que tu Espíritu Santo va a tocar, son las que tu Espíritu Santo va a bendecir, son las que tu Espíritu Santo va a trabajar en ellos y sea de bendición para sus vidas. Por eso nos alegramos y estamos dispuestos a disfrutar estos minutos. En el nombre de Jesús, claro. Amén. Vamos de una vez. Ahora estamos en Hechos 18, de los versículos 23 al 28. Y ahí se registra el inicio del tercer viaje evangelístico. El registro bíblico no dice cuánto tiempo transcurrió entre el final del segundo viaje y el inicio del tercer viaje. Se entiende que no pasó mucho tiempo, porque Lucas lo registra en el mismo capítulo 18 de su libro, y en el versículo 22 dice que llegó a Antioquía de Siria. E inmediatamente en el versículo 23 anotó: después de estar ahí algún tiempo, salió. En una mención rápida y muy general de ese viaje, podemos decir: recorrió Galacia y Frigia, confirmando a los hermanos. Luego llegó a Éfeso, donde casi estuvo 3 años, y después y desde donde escribió las 2 cartas a los Corintios. De Éfeso fue a Macedonia. Posteriormente fue a Troas, siguió hasta Mileto, navegó a Tiro, Cesarea y por fin llegó a Jerusalén. Iniciemos la lectura. Dice el versículo 23: y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Queda muy claro que Pablo se ocupa en el crecimiento espiritual de los que han conocido a Cristo por medio de él varios años atrás. De su recorrido inició en Galacia. Podemos decir que en esa región estaban las ciudades que fueron evangelizadas durante el primer viaje. Esas ciudades son Antioquía de Siria, Iconio, romanizadas por el emperador Claudio; Listra y Derbe, colonias romanas, según el registro que está en Hechos 13 y 14. Su localización geográfica favoreció la llegada de muchos romanos, griegos y judíos. Como se menciona Frigia, realmente se refiere a la región de Frigia Galática, particularmente a las iglesias que fueron plantadas en Iconio y Antioquía de Pisidia. Nos detenemos para precisar 3 palabras: Éfeso, Apolos y Alejandría. Éfeso, la ciudad más importante de la provincia romana de Asia, en la costa occidental de lo que es ahora la Turquía asiática. El templo que le dio fama se encontraba a más de 2 kilómetros al noreste. Era sagrado para la adoración de la diosa de la fertilidad, posteriormente identificada como la Artemisa de Grecia, y la Diana latina o romana. O sea, para los griegos se llama Artemisa, para los romanos se llama Diana, pero es la misma. La diosa de Éfeso adoptó un nombre griego, pero evidentemente retuvo sus anteriores características, porque repetidas veces
se la representó como una figura con muchos senos. Siguió siendo importante durante la dominación romana. El templo de Artemisa fue reedificado después de un gran incendio en 356 a.C. y constituía una de las 7 maravillas del mundo hasta que fue destruido por los godos. Esa destrucción de los godos fue más o menos en el año 263 después de Cristo. Monedas de plata de muchos lugares evidencian la validez de la afirmación de que la diosa de Éfeso era reverenciada en todo el mundo. Eso lo registra Hechos 19:27. Éfeso formó parte del reino de Pérgamo. Se convirtió en la ciudad comercial más grande de la provincia romana de Asia. Hubo una gran colonia de judíos en Éfeso, que había disfrutado durante mucho tiempo de una posición privilegiada bajo el Imperio Romano. La primera referencia a la llegada del cristianismo es por allá del año 52 después de Cristo, cuando Pablo hizo una breve visita y dejó a Aquila y a Priscila allí, según Hechos 18 al 21. En el tercer viaje misionero de Pablo, tuvo Éfeso como su meta y se quedó allí más de 2 años, atraído indudablemente por su importancia estratégica como centro comercial, religioso y político. Fue el centro de las actividades de Pablo durante la mayor parte del tiempo que duró la controversia y la correspondencia con los corintios. Después de la partida de Pablo, Timoteo quedó en Éfeso. Las epístolas pastorales ofrecen un panorama del periodo de consolidación allí. Muchos han pensado que Romanos 16 estaba dirigido originalmente a Éfeso. Esta ciudad fue posteriormente el centro de operaciones de Juan el apóstol, que tenía jurisdicción sobre las 7 iglesias principales de Asia mencionadas en Apocalipsis. La iglesia de Éfeso es la primera de las 7 a las que se menciona en Apocalipsis 2, como la iglesia más importante en la capital y como lugar más adecuado para la llegada de un mensajero de Patmos, como también por encontrarse al comienzo de un camino circular que unía las 7 ciudades en orden. Se trata de una iglesia floreciente que se mantuvo firme, pero que estaba siendo perturbada por maestros falsos y había perdido su primer amor. Es eso. Apolos es otra palabra que vamos nosotros a revisar. Apolos era un judío alejandrino, según Hechos 18:24. Su nombre es abreviatura de Apolonio, o el nombre corto de Apolonio. Llegó a Éfeso en el 52 después de Cristo durante la apresurada visita de Pablo a Palestina. Poseía un conocimiento preciso de la historia de Jesús, combinaba dones naturales de elocuencia o erudición con un profundo entendimiento del Antiguo Testamento y proclamaba entusiastamente las verdades que conocía. Desde luego que como desconocía lo relacionado con el derramamiento del Espíritu Santo y en consecuencia el bautismo en el nombre de Jesús para los judíos y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para los gentiles, pues no lo enseñaron. Esto fue resuelto mediante la paciente instrucción que le dieron Priscila y Aquila. De Éfeso, Apolos fue a Corinto, donde surgieron grupos que respondían a los nombres de Pablo, Apolos, Cefas y Cristo mismo. Ahora vamos con Alejandría. Alejandría, gran puerto marítimo en la costa noroeste del delta egipcio, fundado en 332 a.C. por Alejandro Magno de Macedonia, quien le puso su nombre. En la época de Ptolomeo II, alrededor de los años 285 a 246 a.C.,
Alejandría alcanzó los niveles de esplendor arquitectónico que la hicieron tan famosa en las descripciones de los escritores posteriores. Además de sus ciudadanos griegos y de numerosos inmigrantes pobres de Grecia, había una comunidad judía considerable que estaba gobernada por su propio etnarca, o sea, gobernador griego, y vivía en su propio barrio. Políticamente, Alejandría se convirtió en la capital de Egipto bajo los Ptolomeos, reyes greco-macedónicos de Egipto, siendo reconocida como ciudad helénica principal de sus días hasta la época imperial romana y la bizantina. Fue el centro bancario de todo Egipto, una activa ciudad manufacturera, telas, vidrio, papiro y un puerto pujante. Allí se hacía el transbordo de los productos exóticos de Arabia, la India, y desde allí zarpaban en los tiempos de los romanos los grandes barcos graneros de Alejandría, a fin de proporcionar trigo barato para los plebeyos romanos. Había una sinagoga muy grande y famosa, magníficamente instalada, pero además Alejandría fue el centro intelectual y literario de la dispersión. Fue allí que se produjo el Antiguo Testamento griego conocido como la Septuaginta. La gran comunidad judía de Alejandría estaba concentrada en la zona oriental, pero con centros de culto en todos los rincones de la ciudad. Resulta significativo que el elocuente predicador viajero Apolos, que se convirtió en una importante figura de la Iglesia Apostólica, fuera un judío alejandrino poderoso en las Escrituras, así dice el libro de los Hechos, y se le ha relacionado con la autoría de la epístola a los hebreos, debido al uso de terminología muy apreciada por los alejandrinos y su modo característico de usar el Antiguo Testamento. Y si no necesariamente con él, por lo menos con un fondo alejandrino. Lo mismo ha ocurrido con menos fundamentos con otros libros del Nuevo Testamento. Dice el versículo 24 del capítulo 18. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. El versículo 25 dice, este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Aquila y Priscila, un judío fabricante de tiendas y su esposa, amigos leales de Pablo. Se cree que cuando se conocieron con Pablo, ellos ya eran cristianos. Aquila era originario del Ponto, pero el matrimonio se encontraba en Roma cuando el edicto de Claudio, alrededor de 49 después de Cristo, edicto que provocó la expulsión de todos los judíos de la ciudad. El apóstol se quedó con ellos y colaboró en el trabajo de hacer tiendas. Como algunas tiendas se confeccionaban con de animales, puede decirse que también eran talabarteros, o sea, sabían trabajar el cuero. El versículo 27 del capítulo 18 dice, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por gracia habían creído. Hablemos un poco de Acaya, una pequeña región de Grecia en la costa sur del Golfo de Corinto, que 2 veces le dio su nombre a todo el territorio. Había una iglesia en Cencrea y había creyentes en Atenas. Podemos suponer, por lo tanto, que al referirse a Estéfanas como las primicias de Acaya, Pablo aplicó el término a Corinto debido a su primacía en razón de su posición como capital romana. Por eso es que se expresó así. Dice el versículo 28, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Dios en su soberanía
tiene el control de todo, así que está reuniendo a sus instrumentos para llevar a cabo sus planes. Mucho tiene que ver la cultura para conseguir la comunicación apropiada. ¿Por qué decimos eso? Apolos venía de Alejandría, donde había como 1 millón de judíos. Los judíos alejandrinos creían que el Antiguo Testamento había que interpretarlo alegóricamente, es decir, que además de un sentido histórico, tenía un sentido espiritual. Por eso Apolos sería de tal ayuda para convencer a los judíos, porque sabría encontrar a Cristo en todo el Antiguo Testamento y demostrarles que el Antiguo Testamento anunciaba la venida de Cristo. Solamente que Apolos no conocía más bautismo que el de Juan. Así que Apolos veía la necesidad de arrepentimiento y de reconocer a Jesús como el Mesías, pero no sabría la buena noticia de que Jesús es el Salvador de todo el género humano y que es el Espíritu Santo quien aplica esa salvación aceptada por la fe. Por otro lado, sabía que Jesús había dejado a sus seguidores una tarea, pero no sabía cómo Jesús los ayudaba a cumplirla. Priscila y Aquila le instruyeron y el resultado fue que Apolos, que ya conocía a Jesús como una gran figura histórica, llegó a conocerle como una presencia viva. Eso trajo una explosión en la predicación de Apolos. Bueno, así lo digo yo, así me parece que debió haber sido. En Hechos 19 explica algunas actividades que Pablo realizó en Éfeso, pues se detuvo ahí casi 3 años. En ese tiempo, el comercio seguía la ruta de los ríos. Como Éfeso estaba en la desembocadura del Caistro, controlaba la riqueza del interior de Asia Menor. Hay en Apocalipsis 18:12 encontramos una descripción del comercio de Éfeso, ciudad que se conocía como el tesoro de Asia, y alguien la ha llamado la feria de las vanidades de Asia Menor. Políticamente era importante porque el gobernador romano instalaba el tribunal para juzgar asuntos de delitos, así que la pompa y poder romanos también estaban presentes en un momento determinado. Socialmente, en Éfeso se celebraban los juegos panjónicos que iban de la mano con las festividades religiosas. Muchos acudían a estas competencias. Al presidente y organizador de estos juegos se les llamaba asiarca. Generalmente era un cargo anual. Algunos asiarcas eran conocidos de Pablo. Religiosamente, Éfeso cobró suma importancia porque ahí estaba edificado el templo de Artemisa para los griegos, que para los romanos era Diana. Este templo era una de las 7 maravillas del mundo por su gran tamaño y los materiales con que fue construido. La imagen de Artemisa no era hermosa, con muchos senos que representaban la fertilidad. Era tan antigua que nadie sabía de dónde había venido ni de qué material estaba hecha. Se decía que había caído del cielo. El templo de Diana tenía derecho de asilo. Es decir, que cualquier criminal que llegaba al área alrededor del templo estaba salvo. Por eso, Éfeso se convirtió en el lugar de los criminales del mundo antiguo. También distribuían amuletos que se conocían como las fórmulas efesias, que garantizaban la seguridad en un viaje, tener hijos a los estériles, éxito en el amor y en los negocios. Había personas que venían de muy lejos para comprar esos pergaminos mágicos que luego llevaban como amuletos. Bueno, vamos a ver la palabra. Ya hicimos algunas explicaciones. Dice Hechos, ahora del capítulo 19, de los versículos 1 al 7, en donde Pablo ya se instala en Éfeso. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso.
y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Por lo que se lee, estos discípulos escucharon la enseñanza de Juan el Bautista, pero no habían conocido a Cristo. El versículo 3 dice: entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. O sea, habían recibido el bautismo de Juan, pero ni siquiera habían oído hablar del Espíritu Santo en el sentido cristiano. El versículo 4 dice: dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, el Cristo. ¿Qué diferencia había entre el bautismo de Juan y el bautismo en el nombre de Jesús? La predicación de Juan era el anuncio del juicio de Dios, mientras que en la enseñanza de Jesús era la buena noticia de la salvación. La predicación de Juan era la primera etapa de las dos que componen la vida espiritual. La primera es el darnos cuenta de nuestra condición natural y de que merecemos la condenación de Dios. Esta convicción lleva consigo un esfuerzo para mejorar, que fracasa inevitablemente porque solo se apoya en nuestras fuerzas. La segunda es cuando llegamos a ver que la gracia de Jesucristo nos ofrece la salvación de la condenación. Dice el versículo 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. El Señor Jesús enseñó que era necesario que viniera el Espíritu Santo, porque convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. También que nos enseñaría y nos recordaría todas las cosas, así como que descendió y bautizó a todos los que estaban ahí, que apoyó a los primeros cristianos para que las señales y milagros siguieran, a fin de que las personas puedan comprobar la verdad del Evangelio y crean en Jesucristo como su Salvador y Señor. Sin el Espíritu Santo, la Biblia es un libro más de todos los libros que se han escrito. Pero si el Espíritu Santo aplica la Biblia al corazón del hombre, esa palabra cobra vida, es eficaz, es poderosa, es alimento para el espíritu humano. Ahí está la diferencia. Por eso decimos, disfruta la palabra. Este incidente nos muestra una gran verdad, que sin el Espíritu Santo no existe el Evangelio completo. Aunque reconozcamos el error de nuestro camino y nos arrepintamos y queramos cambiar, solo podremos cambiar con la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que Dios nos da como adelanto de todo lo que Cristo ha ganado para nosotros y nos ofrece en el Evangelio. Dice el versículo 7. Eran por todos como 12 hombres. Estos creyentes, que yo les quiero llamar así, creyentes incompletos, conocían la condenación y el deber moral de mejorar, pero no conocían la gracia de Cristo y la ayuda del Espíritu Santo. Su religión era una lucha infructuosa. No los conducía a un estado de paz y hasta hoy existen muchas personas así que solo están luchando con sus fuerzas. Es para ellas esta reflexión como en ese momento fue para estos hombres que eran como 12, dice la Escritura. Repetimos, es necesario. La solución es que alguien les enseñe para que ellos puedan creer. Al creer, serán salvos por gracia, por creer. Al ser salvos, son candidatos al bautismo en el nombre de Jesús si son judíos convertidos al cristianismo, o en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo si son gentiles. Enseguida, en un de repente de Dios,
por la imposición de las manos del servidor de Dios, en este caso Pablo, pero en cada caso habrá una persona que Dios use para que ponga las manos sobre los que son hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Y enseguida dice la Biblia que fueron llenos, que son llenos, que pueden ser llenos del Espíritu Santo. Según el tiempo cronos en que nos situemos y la prueba, comprobación o evidencia que el Espíritu Santo los ha bautizado es que alaben a Dios en otro idioma, en otros idiomas. Esto es, yo hablo español y si alabo a Dios en inglés y nunca he estudiado esa lengua, para mí es un idioma desconocido. Si viene un norteamericano y está junto a mí, dice, ese no es idioma desconocido para él, pero para mí sí. ¿Se dan cuenta? Y también pueden profetizar, como sucedió en ese momento. De los versículos 8 al 10 del capítulo 19 dice que Pablo enseña en la sinagoga y después se va a la escuela de una persona. Dice el versículo 8, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Recordemos que ese era el método de Pablo para evangelizar. Llegaba a las sinagogas y ahí daba el mensaje de salvación a judíos y no judíos. Dice el versículo 9, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Quiero decir textualmente lo que expresa el comentario bíblico de William Barclay. Cuando resultó imposible el trabajo en la sinagoga a causa de la sucia oposición de algunos, Pablo se mudó a la academia de un filósofo que se llamaba Tirano. Un manuscrito griego aporta un detalle que suena a testimonio personal. Dice que Pablo daba conferencias en esa academia de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Y podemos suponer que sería porque a otras horas del día Tirano usaba sus locales. En las ciudades de Jonia se interrumpió el trabajo a las 11 de la mañana y no se continuaba hasta media tarde a causa del calor. Se dice que habría más gente durmiendo en Éfeso a la 1 de la tarde que a la 1 de la noche o de la madrugada, como diríamos por acá. Lo que Pablo haría sería trabajar en su oficio las mismas horas que todo el mundo y predicar al mediodía. Esto nos presenta dos cosas: lo dispuesto que estaba Pablo a predicar y lo interesados que estaban los oyentes. Dice el versículo 19. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Pablo estaba interesado en Éfeso desde el segundo viaje, pero el Espíritu Santo no le permitió ir. Ya en este viaje se detiene un buen tiempo. Y Lucas usa dentro del lenguaje una expresión que se conoce como figura retórica, es decir, que todos los que habitaban Asia oyeron la palabra. Seguramente fueron muchos, pero difícilmente fueron todos, o sea, la totalidad, porque esa es una extensión territorial muy grande y el número de personas debe haber sido millones. Ahora vamos con el otro pensamiento completo que está en los versículos del 11 al 20. Dice ahí el versículo 11, y hacía Dios muchos milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Sigue diciendo el comentario de Barclay, no lo altero porque creo que debe ser puntual esta mención. En este tiempo pasaban cosas maravillosas. Lo que hemos traducido como pañuelos se los ponían los trabajadores en la frente para que no les cayera el sudor. Y los delantales eran como unas fajas con las que se ceñían los trabajadores y los esclavos. Es muy significativo que no se nos dice que Pablo hiciera milagros, sino que Dios los hacía por medio de Pablo. Dios, ha dicho alguien, siempre está buscando manos para usarlas. No podemos hacer milagros con nuestras manos, pero Dios
sí los puede hacer usando nuestras manos. Dice el versículo 13, pero algunos de los judíos exorcistas, ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Esta es una demostración de la superioridad del poder de Dios sobre Satanás, pero también una comprobación de que Dios respalda a sus llamados y que el poder de Dios no se puede imitar, quedando muy claro que el poder para cambiar personas radica en Cristo, pero no se puede usar ese nombre como un amuleto. Dice el versículo 17. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. El versículo 18 dice, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Recordemos que Éfeso era reconocido como un centro de magia negra y otras prácticas ocultistas. La superstición y la hechicería eran prácticas cotidianas. Las personas recurrían al hechizo en busca de salud, felicidad y éxito en su matrimonio, por decir algo. Pero Dios prohíbe tajantemente esas prácticas. Si alguien quiere comprobarlo, busque Deuteronomio 18, del 9 al 13. Ahora bien, si usted es un creyente en Jesucristo, si Jesucristo es el centro de su vida, si usted le ha invitado para que sea su Salvador y Señor, entonces usted no tiene por qué tener contacto con el ocultismo, la magia, la hechicería, la lectura de café, la lectura de las manos, la lectura de las cartas. Si se ha visto envuelto en alguna de estas prácticas, aprenda la lección de los Efesios. Saque todo lo relacionado con esas costumbres. Sáquelas de su corazón, de su mente. Pues ahora usted ha conocido al que de verdad es poderoso y puede librarlo a usted de la misma muerte. Porque recuerde que Dios es bueno. Dice el versículo 20. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Así crecía la palabra del Señor en ese momento histórico en Éfeso. Pero así también puede correr hoy mismo. Pues tú y yo hemos conocido a Dios. Sabemos que Él es real, que es amor, que en Él hay libertad. Porque cuando no lo conocíamos, más de uno de nosotros practicamos alguna de esas cosas que no nos ayudan. Más bien nos atan, nos esclavizan, nos destruyen. Pero gracias al Todopoderoso, porque para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Los versículos 21 y 22 del capítulo 19 de Hechos dice un pensamiento completo y nos permiten hacer una reflexión anterior. Dice, antes de comentar estos 2 versículos, hablemos un poco de la región de Macedonia. Macedonia es una región situada al norte de Grecia. Fue importante en el tiempo de Alejandro Magno, por allá por los años 336-323 a.C. Durante el segundo viaje evangelístico, Pablo vio a un varón macedonio
que le pedía que fuera a su país a ayudarlo. Así que Pablo se dirigió ahí. Pasó por Neápolis, Filipos, Anfípolis, Tesalónica, Berea. Silas y Timoteo se quedaron ahí cuando Pablo se fue a Atenas. Algunos macedonios fueron Gayo, Aristarco, Segundo. Sobre todo la iglesia de Dios que estaba en Filipo fue generosa con Pablo, enviando ofrendas para sostener su ministerio. A partir de que lo conocieron, siempre estuvieron pendientes de él. A donde quiera que estaba Pablo, mandaban una comisión y le llevaban alguna ofrenda, porque aprendieron a amarlo y aprendieron a apoyarlo. Otro lugar importante es Roma. Roma era la capital del Imperio Romano, y a medida que Pablo avanzaba en su cruzada evangelística, se daba cuenta de que todo el mundo conocido de su tiempo tenía una fuerte influencia griega y romana. Así que después de estar en las principales ciudades de Grecia y Asia, ahora era obligada su visita a los que en ese tiempo sí eran la capital del mundo. Sí se puede decir de esa manera. Un nombre que aparece también que tenemos que revisar es Erasto. Este nombre quiere decir bien amado. Es un cristiano, amigo y colaborador de Pablo. Parece que es la misma persona que se menciona en 2 de Timoteo 4:20 y el tesorero de la ciudad en la ciudad de Corinto. Dice el versículo 21. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Estando en Asia, específicamente Éfeso, Pablo escribe 2 cartas a la iglesia de Dios que está en Corinto. Conviene que hablemos un poco de esta ciudad. Cuando leemos que Pablo se propuso ir a Jerusalén, más de uno piensa que Pablo, considerando que los miembros de la iglesia de Dios que estaba en Jerusalén eran pobres, económicamente hablando, planeó recoger una ofrenda en todas las iglesias formadas por gentiles convertidos al cristianismo para ayudar a esa iglesia. Se intuye que Pablo tenía en mente enseñar cómo se puede propiciar la unidad de la iglesia universal, pues si todos formaban el cuerpo de Cristo, debían sentir la situación de pobreza de sus hermanos y apoyarlos de manera práctica para convertir la enseñanza teórica en una alegre práctica cristiana. Yo quiero repetirlo, ¿saben por qué? Porque eso lo hemos perdido en la iglesia de Jesucristo en el año 2023. Fíjense, Pablo, siervo de Dios, pretende enseñar cómo se puede propiciar la unidad de la iglesia universal. Pues si todos formaban el cuerpo de Cristo, debían sentir la situación de pobreza de sus hermanos y apoyarlos de manera práctica, para que no solo fuera teoría, sino para que ellos practicaran la teoría, y eso les va a provocar o produce mucha alegría. Es con este escenario enfrente que Pablo, por las circunstancias y los informes que recibe, decide, estando en Éfeso, escribir una carta a los corintios y sin dejar pasar mucho tiempo, escribe otra carta. Conviene que describamos a la ciudad de Corinto y a la iglesia de Dios que estaba en Corinto, porque así podremos entender mejor el contenido de las cartas. Corinto era una ciudad sobre el canal que divide el istmo del mismo nombre,
la capital de la provincia de Acaya, una ciudad con mucho tráfico comercial en la ruta Roma a Oriente. Servía como cruce entre el Oriente y el Occidente. En tiempos de Pablo tenía de 700 a 800,000 habitantes, de los que 400,000 eran esclavos, aproximadamente el 50% de la población. Corinto era una ciudad rica e inmoral. Tal era la reputación de una moral corrompida que, lejos de Corinto, la expresión muchacha corintia quería decir prostituta. Pues en un momento histórico había 1,000 sacerdotisas esclavas del templo en Corinto. Había una prostitución ritual en el templo. También había un templo para adorar a Apolo. En su segundo viaje evangelístico, Pablo estuvo en Corinto 18 meses. Desde ahí escribió 2 cartas a los tesalonicenses. En su tercer viaje evangelístico, Pablo estuvo 2 años en Éfeso y desde ahí escribió 2 cartas a los corintios, mismas que analizaremos a partir de la próxima audición. Por el momento, también podemos reflexionar personalmente en esta palabra que comprende, y veremos que la situación social no ha cambiado demasiado. Y ahora nosotros somos los actores principales del drama de la vida humana, sin esperanza y sin rumbo, porque no hemos tomado la decisión más importante de nuestra vida como sociedad, y es decirle sí a Cristo. Creo que desde la realidad de cada uno es necesario hablar con Dios para que continuemos la comunicación con Dios, o para que iniciemos una comunicación que nos permita atender para conocer la voluntad de Dios para nuestra propia vida, de tal manera que podamos obedecer a su voz, pues Dios es real y todavía habla a nuestra vida, y hemos de poder distinguir esa voz que nos dirige o quiere dirigirnos, solo que nosotros no le habíamos entendido. ¿Crees que tú puedas hablar con Dios? Sí, mira, para hablar con Dios, tú te vas a expresar hacia Él como lo que es una persona, solo que vamos a pedir que en el nombre de Jesús nos escuche, porque el nombre de Jesús es como la clave, como la contraseña para entrar a nuestros archivos. Bueno, el nombre de Jesús es eso, es poder para hablar con Dios. ¿Quieres hablar con Dios? Si no sabes orar, si no sabes hablar con Dios, escucha la oración, medita, y después con tus palabras, en un momento tuyo con Dios, habla con Él. Padre de amor, en el nombre de Jesús venimos a ti. Y revisando estos pasajes encontramos una sorpresa que se llevó este hombre Apolos, porque él sabía mucho del Antiguo Testamento y conocía lo que había pasado en el periodo histórico de Juan Bautista y de la llegada del Mesías. Pero no había tenido información sobre lo que seguía, la salvación por gracia, que era lo más importante. Tampoco entendía la llegada del Espíritu Santo y el mover de Dios a través del poder del Espíritu Santo en el corazón y en la vida de la iglesia, de su amada iglesia. Pero gracias, Dios, porque a ti nada se te sale de control y mandaste a ese matrimonio para que estuviera ahí precisamente cuando Apolo llegó a dar su disertación, a dar su conferencia. Y humildemente Apolo recibió la instrucción de ese matrimonio. Y entonces ya fue equipado para seguir haciendo su trabajo. Señor, muchos de nosotros estamos de alguna manera pareciéndonos a Él,
porque algunos tenemos un evangelio que no está completo. Tenemos un evangelio que está incompleto y eso nos hace que no podamos disfrutar, que no queramos saber nada de Dios, ni del Espíritu Santo, ni de la vida de Dios, ni de la vida en Dios. Oh, mi Señor, perdónanos sobre todo a los que tú nos has llamado para enseñar y que no hemos hecho nuestro trabajo porque somos responsables. Yo te agradezco mucho esta oportunidad que me das de explicar tu palabra así, Señor, de manera sencilla, pero que tú la estás aplicando, porque yo le he pedido al Espíritu Santo que me ayude y que haga el trabajo que yo no puedo hacer. Yo solo puedo explicar, pero es el Espíritu Santo el que aplica la palabra, el que toca los corazones, el que sana las mentes, las vidas, los cuerpos, el que edifica la iglesia de Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Bueno, recuerden ustedes que tenemos estos materiales en la página de Facebook con el nombre de Disfrutar la Palabra. Pero también tenemos en YouTube, tengo una página con el nombre de Rosadel Hernández Ojeda y nuestros queridos hermanos de Ventana Virtual Radio Cristiana, ellos también tienen una serie de participaciones nuestras y de otros compañeros que estamos tratando de que la palabra de Dios se divulgue y de que la disfrutemos, porque ser cristiano es ser feliz. Bendiciones. Si vivimos, la próxima semana los esperamos. Recuerden, pueden invitar a otros para que sintonicen o ustedes pueden compartirles el link cuando lo encuentren. Estamos despidiéndonos ya.